220.000 litros de viños de Rías Baixas voaron o pasado exercicio cara a México. O país americano é o sexto mercado que máis exporta a denominación de orixe e o Consello Regulador quere estreitar esta relación. Por iso estes días recibiron un grupo de 7 profesionais. Dentro del plan de actividades que se desarrollan en este país, una de ellas es la visita. Y la visita de este grupo de profesionales, que son 7 en total, y está formado pues por sumilleres y educadores del vino, expertos gastronómicos. Básicamente ese es el perfil. Y bueno, la idea es que estén en las distintas subzonas de la denominación y conozcan un poquito pues todo el proceso de elaboración, caten los vinos in situ, el viñedo, etcétera. Al final, para que ellos puedan transmitir realmente lo que es Rías Baixas, ¿no? Este luns visitaron a subzona de Osalnés. Os Rías Baixas non son alleos para este grupo de expertos, que recoñece que os viños deste selo de calidade están a coller cada vez máis peso no seu país. Hay una comunidad gallega fuerte en México, que nos ha enseñado a conocer estos vinos, y cada vez en México se bebe un poco más de vino y de vino blanco ahora, ¿no? En México los vinos de Rías Baixas y en específico el albariño son vinos muy queridos y muy bien posicionados, así es que conocer Rías Baixas pues es definitivamente una experiencia increíble, ¿no? Esta gastronomía llena de productos del mar, esta influencia atlántica y pues estos vinos que te sorprenden con esta frescura, con este maridaje perfecto para su gastronomía, pues es definitivamente una experiencia que va a ser difícil de olvidar. Para estes prescriptores, os Rías Baixas son viños que atraen tanto ao consumidor con experiencia no mundo vitivinícola como os que acaban de chegar a él. Este público é moi frecuente en México, por iso o Consello Regulador confía na súa potencialidade. Para mí son vinos frescos, para mí es el Atlántico expresado en una botella. Me encanta la mineralidad y también es una de las zonas en donde puedes probar muchas etiquetas, diferentes vinos, y prácticamente todos tienen una calidad bastante buena, son fáciles de beber y que además gustan a todo el mundo, ¿no? Quien conoce mucho de vinos lo va a disfrutar, y quien se está empezando, que se está adentrando en este mundo del vino, en México, por ejemplo, también les va a gustar. México es uno de los mercados top de Rías Baixas en lo que a exportación se refiere. De hecho, ocupa el 5º lugar con los 220.000 litros. Y bueno, es una cifra que se ha ido incrementando año a año, y acompañada también de un incremento del precio medio de exportación, con lo cual es un mercado donde creemos que todavía tenemos que hacer, tenemos potencial y que por eso queremos seguir desarrollándolo y trabajándolo. A visita prolongouse ata os xoves e nestes días coñeceron outros aspectos da cultura galega, como a gastronomía. Este tipo de actividades funciona muy bien, tiene muchísimo interés, es un perfil de gente que a nosotros nos interesa un montón porque son prescriptores, que ellos son los que van a formar, pues en el caso de los que son educadores del vino, pues a los futuros distribuidores, importadores, sumilleres, etcétera, y entonces bueno, y después pues en el caso del sumiller en concreto, pues al consumidor final, con lo cual claro que es un perfil que nos interesa un montón. Estamos invitados por el Consejo Regulador para conocer un poco las zonas, las subzonas, entender un poquito más a fondo con todos estos expertos que vienen de México, pues entender un poco lo que es el corazón de Rías Baixas, y también entender que hay más que albariño, ¿no? Es algo interesante, ¿no? Con Treixadura, con Loureiro, Caíño, y bueno, Godello también, que es súper interesante, y algunas sorpresas como los tintos o los espumosos.